Hola, buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a los técnicos que están ahí detrás y los voluntarios que están en todo el evento ayudando a que esto salga lo mejor posible, a los organizadores y pues a vosotros por haber elegido esta charla. Muchas gracias por venir. Vamos a hablar hoy de cómo sacar un poco de partido a estos servicios que hoy ya prácticamente son servicios esenciales, como es la conexión de Internet que tenemos en casa y algunos cacharros que podemos tener por ahí también rodando y pues eso, para sacarles un poco de partido y darles vidilla. Me presento brevemente, mi nombre es Fede, soy informático, no sé muy bien lo que significa esto hoy en día, pero soy informático. Llevo con un ordenador en las manos desde los 9 años, que mi abuelo me regaló un ZX Spectrum Plus, que es el que veis ahí. Y bueno, pues desde entonces hasta hoy. Me ganó la vida como arquitecto software en la empresa Bitband Technologies, pero hoy no os voy a hablar de trabajo. Os voy a hablar un poco más de mis aficiones, estaba centrado en mis aficiones, en concreto de la música, que es una de mis grandes pasiones. Y nada, pues vamos un poco al tema. ¿Cuántos de vosotros conocéis esto? Y sobre todo, ¿qué relación hay entre los dos objetos? Veo muchas manos levantadas. Creo que las próximas semanas os van a ir llamando del centro de salud para el tema este del cribado, porque ya vamos teniendo una edad. Bueno, pues yo, como todos los chavales de mi edad, en esa época empecé escuchando música pues, en cintas de cassette. Este fue el primer radiocassette que tuve, que una de las cosas chulas que tenía es que permitía escuchar la radio, grabar las canciones de la radio en una cinta, y luego otra cosa chula que tenía es que le podías meter 4 pilas de estas gordas que costaban una pasta, que duraban 2 minutos, y te lo podías llevar por ahí para escuchar música. Si seguimos avanzando, otra cosa que le tengo que agradecer a mis padres y al señor Alan Sugar, que es que sacó esta mini cadena por un precio bastante contenido y tenía, entre otras cosas, doble platina, lo cual permitía que los amigos te dejaran cintas y pudieras copiar canciones. Y bueno, videojuegos también, para qué vamos a negarlo. Con lo cual, pues ahí un poco la colección iba aumentando. Seguimos avanzando en el tiempo, el pasapáginas no me funciona bien, y pasamos a un Goldman, que esto ya era pues, como el radiocassette de antes, pero mucho más pequeñito, las pilas eran pequeñas y duraban más y te permitía escuchar tu musiquilla pues, siempre que quisieras. Seguimos avanzando en el tiempo y pasamos un poco a la música digital, en los 2000, Napster, los MP3, todo esto que igual os suena. Este fue el primer reproductor digital que tuve, que es contemporáneo del iPod, pero bueno, yo siempre voy un poco a contracorriente, pues me compré este. Seguimos avanzando, estos igual os suenan más, son los típicos pendrives USB de 1 GB que permitían reproducir MP3, además lo llevabas colgado directamente de los cascos, era súper cómodo para escuchar música. Lo único que eso, no cabían muchas canciones, entonces tenías que comprimirlas bastante. Por fin ya llegamos al iPod Classic. Yo me compré el de 160 GB con el pensamiento de que mi biblioteca musical nunca iba a superar esa capacidad y, curiosamente, hasta hoy lo he conseguido. Todo lo que tengo cabe en él. Pero bueno, al final, con esto estuve bastante tiempo, pero llega el tema de un poco la revolución del streaming, los servicios, ya no tienes que pagar por datos en el móvil, casi con la tarifa que tienes te da para escuchar música, y nos vamos un poco ya... ¡Ay! ¡Hola! No pasa. Voy a tener que cambiar de pasapáginas, perdonad un segundo. Ahora, bueno, voy a tener que acercar aquí para pasar. Esa ha sido un poco la evolución. Al final acabamos en el servicio de streaming. Pues nada, ¿cuántos de vosotros tenéis contratados suscripciones de servicios? Vale, pues es como yo, que ya casi tenemos más suscripciones que amigos. Y lo malo de esto es que al final, si echas cuentas al año, os recomiendo echar cuentas al año porque al menos te das cuenta, pero cuando multiplicas por 12 meses te das cuenta de toda la pasta que te estás gastando.
Así que, bueno, pues estuve un tiempo con ello, me iba bien, pero me di cuenta de varias cosas que no me terminaban de convencer. Decido en un momento dado dejar de lado la suscripción, por varios motivos. El primero de ellos es la inflación esta que te van aplicando poco a poco, no te das cuenta. Hace unos años un poco te la camuflaban con el tema de te estamos dando nuevos servicios, estamos ampliando el catálogo, estamos mejorando la calidad de las reproducciones. Hoy en día directamente te dicen que por la situación geopolítica, por lo que sea, pues hay que subir los precios. Y somos como la rana esta que está en el caldero, que te van subiendo la temperatura y no te das cuenta. Pero de repente dices, ostras, es que llevo suscrito unos pocos años y me han duplicado casi el precio, no puede ser. Otro de los motivos es que yo empecé con el tema de la suscripción también por descubrir música nueva, porque al fin y al cabo yo tengo mi colección de discos acumulada durante muchos años, pero claro, quiero escuchar música nueva, no sé muy bien cómo, y con el tema de suscripción es muy fácil, porque los lanzamientos los tienes ahí, puedes escucharlos, tienes el algoritmo que más o menos te pone música que entiende que te guste. Y justo en ese punto me di cuenta de que a mí el algoritmo no me funciona, en el sentido de que no me permite descubrir música nueva, sino que empiece donde empiece, siempre acaba terminando en los 80, que es lo que a mí me gusta, pero que ya lo he escuchado 100 veces y no es lo que quiero. Quiero descubrir cosas nuevas. Y entonces a mí no me estaba funcionando. Luego está el tema del modelo de negocio, que en el caso de Spotify no lo entiendo muy bien, porque tú puedes comprar un disco en Spotify y vale, o sea, entiendo que no lo puedes escuchar fuera de la plataforma, pero es que para escucharlo sin publicidad tienes que tener la suscripción premium también. Entonces no entiendo cómo se compatibilizan muy bien los dos modelos, el de pagar por la música y encima pagar la suscripción. No me acaba de cuadrar, por supuesto, si dejas de pagar, lo pierdes. Y luego el tema de cómo retribuyen a los artistas, que no me mola nada la política que tienen, de que al final los grandes se llevan más tajada, los pequeños si no llegan a un límite no se llevan nada. Me parece súper injusto cuando es una plataforma que tiene todas las métricas, tiene todos los datos y puede decidir al céntimo cuánto debe cobrar cada artista. Pues han decidido que no, por lo que sea. Entonces, como digo, pues decido abandonar la suscripción y entonces miro en casa a ver qué tengo para poder sustituir Spotify por otra cosa. Como os digo, tengo mi colección de música, he ido comprando discos durante un montón de años, los tengo todos, los he ido digitalizando porque también los escuchaba en casa. Tengo un NAS, que no sé si sabéis lo que es un NAS. Pues un NAS es un cubito que está en un rincón de casa que hace ruido, que cuando deja de hacer ruido te mosqueas porque no sabes si se ha roto o qué ha pasado. Y cuando no estás usando los ficheros y hace ruido, también te mosqueas porque dices, ¿alguien me está accediendo o qué está pasando aquí? Bueno, yo la verdad es que después del ordenador es la compra mejor que he hecho y lo recomiendo a todos porque te da un montón de paz, pues meter ahí un montón de cosas y para los que tenéis Diógenes, como es mi caso, pues viene muy bien. Luego está el tema de la conexión a Internet, que como ya hemos hablado, pues hoy día, tanto por tema de ocio como por tema de trabajo, es prácticamente un servicio básico, como la luz, como el agua. Y luego yo en mi caso pues también sigo conservando un ordenador antiguo que tiene un lector de CDs, que es algo que no se ve hoy día, pero que si te compras un disco y quieres digitalizarlo, pues lo necesitas, porque si no, no hay manera. Y una cosita más. Mi NAS es Synology y tiene un software que te permite hacer streaming de música y además tiene una aplicación de móvil que te permite escucharlo y luego tienen un servicio que se llama Synology Connect que te permite hacer todo esto sin necesidad de tocar tu router. Hay una magia por ahí que funciona. Con lo cual, pues nada, hemos terminado la charla. Hasta aquí, ya está todo hecho, no hay más. No, en realidad no. No porque esa dependencia de un servicio no me gusta. Hoy día es gratis, pero precisamente mañana pueden pasar a cobrar por ello, dejar de darlo. Si hay una incidencia, pues deja de funcionar y encima si no estás pagando, pues tampoco puedes pedir muchas explicaciones. Si estás pagando tampoco, pero bueno. Con lo cual estás en manos de un tercero, que es lo que no quiero. Entonces, ¿qué es lo que falta para replicar la experiencia completa de tener Spotify, pero un poco autoalojado? Pues me faltaría la aplicación de cliente, que bueno, he puesto el móvil, pero puede ser un ordenador, puede ser otro dispositivo.
la parte de servidor que me permita esa colección de música servirla en streaming y una conexión a Internet segura. La conexión a Internet ya la tengo, pero tiene que ser algo seguro. No puede estar abierto a que cualquiera se ponga a escuchar la música. Más que nada, lo primero por privacidad y lo segundo por igual hasta me meten en un paquete. Dicen, oye, estás haciendo comunicación pública de una música, tienes derechos de autor, te vamos a cascar una multa. Con lo cual, pues no molaría nada. Bueno, este proyecto lo hice el verano pasado, no es de ahora, con lo cual el tema de las IAs ha cambiado ostensiblemente. Pero bueno, en verano de 2025 ya había chatbots, ya podías interactuar con ellos. Entonces yo le tiré un prompt así un poco a lo loco a ver qué me decía el ChatGPT. Le pregunté por una aplicación para Android libre que fuera un clon de Spotify directamente, sin paños calientes, que puedo usar con mi colección de música y con mi NAS. Entonces, la primera cosa que me sugirió es usar el servicio de audio de Synology, porque ya lo tienes, es que no quiero esto. Y bueno, pues me empezó a tirar ahí un montón de cosas, que si Subsonic, Jellyfin, Kodi, Symfonium, The Sub, no sé, un montón de movidas. Entonces ya me puse a investigar a ver en qué consistía cada una. Empecé tirando por Jellyfin, porque me sonaba el nombre, porque como reproductor multimedia sí que tiene cierta fama, pero no me terminaba de convencer de que estás atado a una plataforma que sí que es libre y tal, pero que lo que os decía antes, que de repente deja de funcionar y te quedas con el culete al aire. Entonces, tirando del hilo, vi que una de las alternativas que me proponía Subsonic, que es un servidor de música en streaming de hace como 20 y pico años, que está descontinuado, pero aunque la aplicación está descontinuada, el formato de XML que he utilizado para el intercambio de información se ha convertido como un estándar de facto. Hay un comité que lo mantiene actualmente, el estándar es OpenSubsonic, y lo utilizan un montón de aplicaciones, tanto de servidor como de cliente. Entonces dije, vale, pues esto tiene buena pinta porque al fin y al cabo no me estoy casando con una aplicación en concreto, sino que es un estándar que vamos a pensar que va a tener más duración. Entonces, bueno, pues tiramos por aquí. ¿Dónde podemos ejecutar el software de servidor? Pues tenemos múltiples posibilidades. Desde nuestro PC de uso diario, que mientras esté encendido lo vamos a poder utilizar. Podemos comprar un mini PC al efecto, podemos utilizar un PC antiguo, obviamente igual no ese que os he puesto en la imagen, pero uno reciclado que a lo mejor una empresa haya decidido sustituir por uno nuevo, porque para ejecutar esto no hace falta ni mucha potencia ni nada. Una Raspberry Pi, el propio NAS, o sea, hay múltiples posibilidades. Incluso se sale un poco del objeto de esta charla, pero si lo queréis montar en cloud, pues también lo podéis montar, no habría ningún problema. ¿En qué plataforma de software lo vamos a correr? Tenemos principalmente dos opciones, es o ejecutarlo como nativo del sistema operativo que tengamos, Windows, Linux o Mac, o bien en forma de contenedor o virtualizado. Yo recomiendo la segunda porque es mucho más cómodo, sobre todo a la hora de probar y tirar. No tienes que andar instalando nada, luego no tienes que andar haciendo limpieza, con lo cual las iteraciones hasta que te quedas con la aplicación que a ti te guste, pues son mucho más rápidas. Entonces, ¿con qué me he quedado yo? Yo he elegido Navidrom como servidor y además, como tiene un cliente web integrado, pues ya tienes las dos partes. Si luego quieres hacer más en la parte cliente, pues puedes buscar otras opciones como Symfonium, que es de pago, pero funciona bastante bien. Pero en mi caso, de momento, me quedo con esto. Lo único, yo lo voy a ejecutar en el NAS por no tener otra máquina encendida a las 24 horas. Lo único, mi NAS es un poquito de pobres y no ejecuta contenedores. Afortunadamente, al final esto es un Linux, lo que hay por debajo, con un sistema operativo propietario, pero hay una colección de repositorios de paquetes de la comunidad, porque Synology no está Navidrom no está soportado por Synology, pero la comunidad sí lo soporta. Entonces, lo puedes instalar haciendo clic con un botón, no hay más. De todas formas, en vuestro caso, pues dependiendo un poco de lo que queráis montar y sobre qué plataforma lo montéis, pues tirar por contenedores o otras opciones. Vamos, que la instalación es sencilla. Vale, ya lo tengo funcionando en casa, estoy haciendo pruebas, todo guay, funciona genial. Y ahora es el siguiente paso, ¿vale? Pero yo ahora me quiero ir por ahí y quiero seguir utilizándolo. ¿Cómo puedo acceder desde fuera a la red local?
Hemos descartado ya la pasarela esta de Synology porque es propietaria y no la queremos usar. Tenemos varias opciones. La primera es, vale, pues tienes que abrir puertos. Entonces, ¿cómo es esto de abrir puertos? ¿En qué consiste? Tenemos que hacer varias cosas. Lo primero, en el router, tenemos que ir a la parte de firewall y abrir el puerto que vayamos a usar. En este caso es el 4533. Y luego, otra cosa que tenemos que hacer en el router es configurar el NAT para decir, tu puerto 4533 me lo vas a redirigir a la máquina donde esté el servicio, que ahí ha dibujado un PC, pero sería el NAS en mi caso, con la IP de la red local. Y una última cosa que tenemos que hacer, que es que, claro, ¿cuál es la IP de mi IP pública en Internet, la IP de mi router? ¿Cómo accedo? Porque además, salvo que estemos pagando por una IP fija, pues va a ir cambiando. Hay servicios de DNS dinámico, como NoIP o DIN-DNS, que son gratuitos. También hay opción de pago, pero yo lo que estoy utilizando es gratuito, va bien. Lo único que te exige es que cada mes o por ahí te mandan un correo diciendo, oye, te vamos a borrar la cuenta si no haces clic. Pues haces clic, entras y ya como que te renuevan otro mes más. Instalas unas credenciales en el propio router para que cuando la IP cambia, notifique al servicio y tienes que dar de alta un... Bueno, yo en mi caso tengo un dominio mío, pero ellos te dan un dominio dinámico con un nombre random, que lo pones ahí, y entonces a través de ese dominio dinámico es como accederías a tu aplicación. Esto está guay, pero claro, ¿qué pasa si quieres añadir un segundo servicio? Imagínate, yo qué sé, un servidor web para ver cosas desde fuera o de fotos o de lo que se os ocurra. Pues tienes que repetir toda la parafernalia. Bueno, toda no, pero el tema de abrir puertos. Entonces, al final, cada puerto abierto es una puerta que está cerrada, pero que se puede abrir o te la puede intentar forzar o, en fin, cosas que vigilar. Entonces, escala un poco regular, sobre todo si no quieres estar todo el rato pendiente de este tema. ¿Cuál es la otra opción? Utilizar una VPN. Al final, el servicio al que vamos a abrir el puerto es la VPN y el resto de cosas van a ir a través de aquí. ¿Cómo funciona? Lo que es configurar el servicio es básicamente lo que os he contado antes. Abres el puerto, que creo que es el de OpenVPN es el 1194, te instalas el servidor de VPN, en mi caso en el NAS, además en este caso sí que es un paquete soportado oficialmente, y en tu dispositivo desde el que quieras acceder, pues un cliente VPN, que yo utilizo OpenVPN, que es gratis, libre y se configura fácilmente y no tiene mucho problema. Entonces, una vez que lo tenemos funcionando, veis que el tráfico hacia la red local va por la VPN y el tráfico a Internet va normal. Para que os hagáis una idea, esto es como tener un cable de red de 100 kilómetros conectado a tu red local, pero sin el cable. Para todos los efectos es como si estuvieras en tu casa. ¿Le podemos dar todavía una vuelta más, ya que tenemos la VPN? Vale, pues porque no voy a enrutar todo el tráfico. Ya que tenemos una conexión, yo en mi caso tengo una conexión de 1 giga, que es bastante decente. Con esto conseguimos, pues lo típico que habréis escuchado alguna vez, que si te conectas a una wifi por ahí, pues ten cuidado porque igual te roban los datos del banco. Que sí, que puede pasar. Con este esquema te lo ahorras, porque todo el tráfico absolutamente va cifrado entre tu dispositivo y tu red local, y la conexión a todos los servicios a los que estés utilizando van a ir a través de tu red de casa. Con lo cual, esa injerencia ya por lo menos te la estás ahorrando. Y al final es gratis, no hay que hacer nada más. Vale, ya tenemos todo funcionando, maravilloso, y ya os cuento una cosa que me pasó, que es que hace un mes he cambiado de proveedor de conexión a Internet. Estoy probando todo, pruebo un test de velocidad, estupendo, me puedo conectar a todos lados, me pongo a jugar online, todo maravilloso. Voy a probar la VPN y no funciona. Y no funciona y no funciona. ¿Y cómo me di cuenta de esto? Pues como un programador se da cuenta de las cosas que pasan cuando falla la red. Entonces, cuando has probado todo lo demás y todo lo demás está bien, pues tiene que ser la red. O sea, que es una cosa que no es obvia y lleva bastante tiempo darse cuenta. ¿Cómo me di cuenta yo de lo que estaba pasando? Bueno, no sé si sabéis lo que es CGNAT. CGNAT es básicamente el problema este que llevamos arrastrando eones de que las IPs V4 se van a acabar,
que yo lo llevo escuchando desde que estaba en la facultad y ya ha llovido bastante, creedme. Pues en vez de hacer la transición a IPv6, que sea lo suyo, las compañías son perezosas y, bueno, aparte hay un montón de hardware por ahí corriendo y dicen, bueno, pues tiramos con V4. Entonces lo que hacen es acumular un montón de clientes bajo una red privada y todos esos clientes acceden a Internet a través de la misma IP. O sea, lo que hacemos nosotros en casa con nuestros dispositivos y el router, pero englobando a múltiples clientes de la misma operadora. ¿Cómo te das cuenta de que esto está ocurriendo? Pues si tú desde tu casa utilizas un servicio típico Can You See Me o ifconfig que te dice tu IP, ves una. Si tú vas al router y le preguntas cuál es tu IP pública, te dice otra, que además es una IP de una red privada. Entonces ahí te das cuenta de que tienes CGNAT. ¿Y cuál es el problema de CGNAT? Es cómo funciona NAT, que los puertos se mapean cuando tú te conectas hacia afuera, pero desde fuera, si quieres conectarte hacia adentro, no sabes cuál es la IP de tu casa, no hay un mapeo de puertos, con lo cual no puedes llegar. Hay soluciones para solventarlo que implican tener una máquina en Internet que haga un poco de puente, pero volvemos a lo de antes, que queremos prescindir de terceros, ya sean nuestros o de proveedores. Entonces, afortunadamente, a día de hoy esto tiene una solución, creo que es bastante sencilla, que es llamar por teléfono y decir, oiga, estoy en CGNAT, por motivo el que sea. Yo dije, bueno, por motivo de trabajo, necesito mapear puertos, necesito que me saquen del CGNAT. Y en 24 horas estaba fuera. Creo que es lo que pasa de momento actualmente. No sé si en el futuro cambiarán, te querrán cobrar por ello o lo que sea. Pero bueno, como os decía, el CGNAT funciona de forma transparente cuando tú te estás conectando hacia afuera, porque es el momento en el que se establecen los túneles y los mapeos de puertos. Hacia adentro no funciona. Entonces, una vez que ya te lo quitan, pues volvemos a la situación actual. La IP pública que tiene tu router es la IP pública de verdad. Es una IP de Internet. Con lo cual ya, eso, como os decía, estamos en el estado que os comentaba antes. Entonces ya tenemos todo funcionando y vamos a ver un poco cómo es el tema de la biblioteca de música. Pues al final no es más que una carpeta en el NAS de música con un montón de directorios. Yo lo tengo organizado por artistas y luego cada artista tiene sus discos. Pero bueno, aquí un poco la organización es la que queráis vosotros, no hay más. Como os digo, esto lo he ido construyendo a lo largo de muchos años según me he ido comprando música y tal. El tamaño. Veíamos antes que los reproductores MP3 tenían un tamaño pequeño, con lo cual había que comprimir la música para poder tener más canciones disponibles. A lo largo del tiempo, los dispositivos de almacenamiento van aumentando de tamaño, o mejor dicho, va disminuyendo el coste de almacenamiento, aunque últimamente parece que con el tema de la geopolítica está la cosa un poco tensa, pero bueno, en órdenes de magnitud es bastante más grande que hace años. Hace años lo que nos obligaba a comprimir música a un bitrate bajo, una calidad un poco baja. Hoy día podemos utilizar formatos sin compresión. Las canciones van a ocupar más, pero se van a escuchar mejor. También os digo que depende un poco de dónde las vayáis a escuchar, porque tampoco te sirve de nada tener un fichero FLAC con una calidad súper alta si vas a escucharlo con unos cascos Bluetooth que tienen un códec que va a meter compresión. Pues no tiene mucho sentido, pero bueno, hay un poco balanceado. Yo, en cualquier caso, no he recodificado mi biblioteca, sigo con lo que tenía, más que nada porque en casa pues, tengo el reproductor de CD y puedo escuchar la música a calidad guay. Y cuando estoy por ahí, pues tampoco tengo unos cascos de alta fidelidad ni nada. Entonces, con lo que tengo me vale. De todas formas, tener en cuenta el tamaño de los ficheros y la calidad conforme al tiempo. En el caso de la música, a lo mejor no se ve tan claro, pero fijaos qué pasa con las imágenes. Esto es ¿Cómo se ve una foto? De 640 a 480 en un monitor 4K. Pensad que lo que veis en el centro era como se veía una foto a pantalla completa hace 20 años, cuando empezaron las cámaras digitales. Entonces ahí sí que, pues, contenido antiguo, en este caso además, si son fotos, pues probablemente no lo puedas reprocesar, porque no tienes el original era así. Pero si preserváis documentación, por ejemplo, escaneos o tal, o incluso música pensando en el futuro, si tenéis posibilidad, intentad siempre ir al valor más alto posible dentro de lo que podéis almacenar, porque en el futuro pues,
con un poco de suerte, pues los dispositivos seguirán bajando de precio, el coste de almacenamiento seguirá bajando y podemos tener cada vez ficheros más grandes. Tema de backup, súper importante. Aquí os pongo la típica estrategia de backup que aplican los dos tipos de personas que hay, que son los que hacen backup o los que lo van a hacer. Cuando tienen un problema y se quedan sin datos. La estrategia se llama 3, 2 o 1 porque son como 3 copias, el original y 2 copias más, 2 en 2 soportes diferentes y una en una localización distinta. Yo lo tengo resuelto de una manera un poco de andar por casa, que es que el soporte diferente es el iPod y la ubicación distinta es que tengo un disco duro USB que lo conecto a mi NAS, hago el volcado y se lo llevo a casa a mis padres, que pues muchas gracias, me lo cuidan allí y por lo menos, a ver, que si se me quema la casa, sinceramente mi menor preocupación va a ser la biblioteca de música, pero bueno, estará a salvo. Quería aprovechar para contaros esto, que me parece interesante, aunque es un poco, no está directamente relacionado con el contenido de la charla, pero para que veáis un poco el enfoque. Realmente, en la biblioteca de música hay como 3 capas de ficheros. En la capa del medio es cada uno de los ficheros con sus propios metadatos de MP3, que digamos que es la fuente de verdad. ¿Por qué es la fuente de verdad? Porque el árbol de directorios, que es la estructura mental que yo uso para añadir un disco nuevo, lo puedo cambiar cuando quiera. Ahora mismo lo tengo organizado por artista y disco, pero mañana se me puede ir la pinza y organizarlo por color principal de la carátula y año de publicación del disco, no sé. Da igual, es lo de menos. Y luego hay una tercera capa, que es la base de datos de Navidrom, que es la que se utiliza para hacer búsquedas, para alimentar la interfaz, que se puede regenerar cuando tú haces un rescaneo de la colección. Entonces, realmente, cada vista de los ficheros o cada capa da servicio a un componente distinto. La capa de verdad es la que utiliza el reproductor para sacarte el título, el artista y todo eso. La capa de árbol de directorios es la que me dice dónde tengo que meter la música y la capa de la base de datos es la que se utiliza para hacer las búsquedas. Esto tenedlo en cuenta siempre que desarrolléis, no para esto, sino para cualquier cosa. O sea, no os quedéis con una estructura de datos y pensad que no podéis modificarla o no podéis hacer una copia con otra estructura que podéis mantener sincronizada, de tal manera que cuando hacéis algoritmos que operan sobre ella sean mucho más sencillos. O sea, imaginaos que Navidrom, para hacer una búsqueda, tuviera que patearse todos los ficheros y uno a uno e ir mirando. No es sostenible. O sea, tiene una capa con otra estructura que le permite que la funcionalidad sea mucho más sencilla. O sea, esto tenedlo en cuenta porque muchas veces se nos olvida. Tenemos una estructura de datos modelada y parece como que eso no se puede tocar. Y sí, o sea, hay que darle una vuelta. Ventajas que he encontrado desde que me he quitado la suscripción y he pasado a este modelo. Bueno, la música es mía porque ya era mía. No va a llegar de repente que finaliza un acuerdo con una productora y el disco desaparece. La música es la que yo quiero. Puedo cambiar el software de reproducción porque estoy basándome en un estándar y voy a seguir utilizándolo. Estoy amortizando costes que ya tenía, pues la conexión a Internet ya vemos que es esencial, no puedes vivir sin ella, y en mi caso pues tenía el NAS, pero quien más quien menos tiene un ordenador en casa el que puede utilizar todo esto. La remuneración a los artistas me parece más justa porque puedo comprar música digital en plataformas que lo remuneran un poco mejor o incluso pues, ir a ver conciertos. O sea, todo lo que me estoy ahorrando en la suscripción pues me lo puedo gastar de otra manera y hacer que a los artistas les llegue más dinero. Pero no todo es bonito, también hay algunos inconvenientes. A ver, no es nada que me haga decir me equivoco totalmente, voy a volver a la suscripción. Pues me he encontrado cosas como que, por ejemplo, Navidrom en mi NAS, por cómo está instalado, no es capaz de detectar que hay un disco nuevo cuando me lo compro y lo añado a la colección. Le toca al botón de rescanear. A ver, no estoy comprando música todos los días, por desgracia, ya me gustaría. Entonces, cuando compro uno nuevo, le doy y ya está. Hay veces que he accedido a discos que no se podían reproducir.
Tienes que mirar, resulta que el fichero no era lo que parecía, era un WAV, tienes que recodificarlo, en fin, historias. Una cosa que me pasa, que tampoco es un drama, es que cuando estoy trabajando, como me conecto a la VPN del trabajo, no puedo tener abierta la VPN de mi casa. Entonces, como normalmente trabajo en casa, pues no me ocurre, pero cuando estoy en la oficina o escucho la música con el móvil o escucho otra cosa o lo que sea. Seguro que se puede configurar para tener las dos a la vez, porque puedes enrutar parte del tráfico, no hace falta que sea uno todo o nada. Pero bueno, que de momento me apaño con lo que tengo. Hay que tener mucho cuidado con el tema de la seguridad, porque tenemos un router que tiene un puerto que está expuesto a Internet. Entonces, eso pues siempre hay que tener mucho cuidado, porque la gente está a la que salta y nos van a intentar entrar de la manera que sea. Y luego, pues, es lo que os he comentado, que hay que mantener las copias de seguridad, hay que mantener los metadatos, hay que ser un poco ordenados. Si algo falla, no puedo echarle la culpa a Spotify, sino que me lo toque arreglar yo. Vamos, todo el tiempo que llego, de momento, a tocar madera, no ha fallado nada. Y otra de las principales desventajas es el tema de descubrimiento de música nueva. Pero oye, que podemos volver a hacerlo como hacíamos en los 80, escuchando la radio, hablando con amigos, oyendo a conciertos. O sea que yo creo que es incluso hasta, no es un inconveniente, a lo mejor hasta es una ventaja. Vale, ya os he explicado un poco esto como introducción de caso de uso de un servicio que podemos traernos a casa, pues puede ser la puerta de entrada a traernos más cosas. Pues yo qué sé, por ejemplo, unos ejemplos más claros que se me ocurren es las fotos, que hoy día las tenemos todas subidas a Google y al final, pues oye, no termina de molar. Me gustaría que las fotos privadas se quedaran en casa y las pudiera solo ver yo. Yo en mi caso también hago deporte, subo actividades a Strava y aquí se combinan dos temas. El tema de privacidad de datos, que no me termina de convencer que esos datos estén en manos de un tercero, y el tema de la inflación, que en este caso no es tanto que suman la cuota, porque no estoy pagando la suscripción, sino que me están quitando funcionalidades. O sea, si veis lo que hacía la aplicación hace 3-4 años de lo que hace ahora, cada vez hace menos. Ahora cada vez que le das a un botón para cualquier cosa es, oye, ¿te quieres suscribir? Pues no me quiero suscribir. Pero cada vez me deja hacer menos cosas, con lo cual es un candidato claro a autoalojarlo. Aplicaciones de gestión de finanzas. Pues aquí sí que me daría súper yuyu mandar mis datos financieros de un banco a otro banco o una aplicación de terceros. No me molaría nada. Luego cosas más técnicas. Por ejemplo, una aplicación se me ocurre para monitorizar que una web está levantada siempre. Pues eso es una cosa muy sencilla que la podríamos tener. Un repositorio propio de un servidor de Git, pues porque ya sabemos lo que está pasando con GitHub y todo esto, que están dando código a la IA para entrenarlo o que tienen intrusiones, etcétera. Pues eso, cosas que no terminan de molar. Y como ya os he dicho antes, que yo soy un poco Diógenes, pues en el NAS tengo ya, no sé ni lo que tengo. Entonces me molaría tener un buscador interno para poder encontrar cosas, no por el nombre del fichero, que muchas veces sí que es explicativo, pero también por el contenido de los documentos. Porque puedes almacenar facturas, puedes almacenar contratos, puedes almacenar, no sé, las circulares del colegio de los niños, todo, y luego hacer búsquedas ahí y poder tener todo a mano. Entonces, bueno, pues concluyendo, en realidad el tema de la aplicación de streaming de música era un poco la excusa para hablar de otros temas un poco más transversales, como pueda ser seguridad, privacidad, soberanía de datos, autogestión, ahorro. Pero yo creo que si os tuviera que transmitir solo un mensaje en una frase, os diría que merece la pena evaluar el coste de autoalojar algo frente a pasarle el problema y el dinero y los datos a una empresa de terceros. Y nada, pues aparte pues me gustaría repasar algunas ideas en plan rápido que hemos ido viendo en la charla y que me han ido surgiendo según yo hacía este proyecto. La primera de todas es que cuando tengáis más o menos claro lo que queráis hacer, que os pongáis con ello, porque con el tema de los chatbots y sobre todo si tenéis curiosidad, como me pasa a mí, es muy fácil perderse. Empiezas a preguntar, empiezas a tirar de hilos, empiezas pues ya que estamos voy a montar esto y no sé qué, y con esta tecnología y tal. O sea, es súper fácil
dispersarse y terminar no haciendo nada. Entonces, si quieres terminar algo, pues es mejor ponerse un objetivo claro, que lo veas más o menos factible y centrarte en lo que quieres hacer. Reaprovechar. Muchas veces tenemos cosas en casa que están por ahí tiradas y sobre todo para estos temas no hace falta hardware último modelo. Podemos tirar de Wallapop, podemos ir a tiendas de segunda mano, incluso al Punto Limpio, y hay ordenadores que nos sirven perfectamente para alojar este tipo de cosas. Reconocer los errores, pero no seáis duros, porque un error muchas veces es una decisión que tomasteis con otra información que ahora no tenéis. Entonces, o sea, está bien cambiar, pero que no os flageléis, que no pasa nada, que nos equivocamos, era lo mejor que sabíamos hacer en ese momento y ya está, no pasa nada. Puse este ejemplo cuando compré el Jukebox, pero vamos, igual ahora que he elegido este software, a lo mejor mañana me doy cuenta de que me he equivocado, que Navidrone no era mi opción, que era otra. Pues nada, se cambia y ya está. Sí que es cierto que lo que tenemos que hacer es buscar un poco las condiciones para que ese cambio no nos haga sufrir mucho. Como te decía, si utilizáis estándares, pues todo ese tipo de transiciones son fáciles. Hagamos consumo responsable. O sea, creo que merece la pena mirar a quién le estamos dando el dinero. No sé, a veces es difícil. Pero bueno, yo qué sé. Por lo menos ser conscientes, ¿no?, de a quién estamos financiando. Ser práctico. Un poco enlazado con lo que os decía antes. El tema de contenedores, o sea, nos permite probar cosas muy rápidamente, de forma muy ágil, y si no funciona, lo tiras. Si es que no has instalado nada, es muy dinámico. Entonces, echad mano de eso para, sobre todo, o sea, no os creáis lo que viene aquí un tío random a deciros en una charla de la Comet que Navidrome es lo mejor para escuchar música. No os lo creáis. Probad vosotros alternativas. Cuesta 5 minutos. Enlaza con lo que os decía antes también. Es importante el software libre y los estándares, porque os vais a quitar muchos quebraderos de cabeza de que una empresa quiebre, de que una empresa cambie de condiciones, de que un desarrollador, incluso que tiene algo muy propietario, pues decide dejar de hacerlo porque la vida no le da, lo que sea. Los estándares vemos que permanecen ahí. Mucho cuidado con lo que ponéis en Internet. No sé si habéis hecho la experiencia alguna vez de configurar una máquina de Internet, un VPS, la levantas, la conectas a Internet y a los 10 segundos ya te están escaneando los puertos. O sea, es una cosa tremenda. Aquí corremos ese riesgo. Tenemos un puerto abierto, que es el de OpenVPN. Pues vigiladlo. Pero eso es uno. O sea, no tenéis que abrir un montón de ellos. Y sobre todo que disfrutéis con el viaje. O sea, yo de esta experiencia con lo que me quedo es pues todo lo que he aprendido hasta que lo he montado. Obviamente ahora estoy disfrutando del servicio, puedo escuchar mi música donde quiero, pero también he aprendido un montón de cosas que antes no sabía y eso pues me lo llevo en la mochila. Así que nada, ahora sí, pues muchas gracias por la atención y si tenéis alguna pregunta, creo que tenemos tiempo. Guapísimo todo esto, o sea... Gracias. 2 preguntas realmente. La primera, teniendo acceso a ordenadores antiguos que tengamos por ahí perdidos, ¿cuál es la diferencia más grande con tener ese NAS? O sea, el servidor, la maquinita. Yo realmente he utilizado el NAS, lo primero porque no tenía ningún ordenador montado, lo tendría que haber montado, tengo piezas por ahí, vale, pero ya lo tengo encendido, lo tengo siempre encendido, entonces pues eso que me ahorro. Probablemente sí que tengo el gusanillo de meter más cosas autoalojadas, entonces ahí igual ya me compro algo, un mini PC o algo. Sí que pues lo típico que sea un ordenador que esté bien ventilado, que esté limpio por dentro y tal, para que no haya muchos problemas. Los ordenadores antiguos también a veces hacen ruido, pues poder meterlo en un sitio que no moleste mucho. Vale. Pero en términos de potencia, realmente con, yo qué sé, es que con un mini PC de 300 euros, vamos, te sobra. Vale. Y luego el etiquetado, o sea, todos los tags, ¿cómo estás gestionando esa parte? Porque puede ser un trabajo un poco tedioso. Al final. ¿De digitalizar, dices? En la parte de la estructura de datos, la segunda, los tags en cada fichero. Pues eso realmente lo vengo haciendo con iTunes, que es una forma un poco macarrónica de hacerlo, pero metes el disco, se conecta y se baja los metadatos. Sí, o sea no, y si no, pues nada. Es que al final, lo que os digo, como es una labor, tengo muchos discos, pero como ha sido una labor muy dilatada en el tiempo
y no me estoy comprando música todos los días, pues es un poco ser metódico de cuando te compras un disco, lo metes en el ordenador, en el CD, lo digitalizas, metes los tags, metes las carátulas y lo dejas ahí. Vale, o sea, sigue siendo un O proceso. sea, es una labor de manual. fondo. Claro, si te tienes que meter con una colección enorme desde cero, pues a ver, se pueden buscar alternativas, prepararte algún script, algún programa que se conecte a alguna API de estas que hay. Al Music Brains. Sí, o Disco GS similar, Okay. que se baje a partir del nombre del fichero, que se baje los metadatos y se los ponga. O sea, se puede automatizar. Vale, muchísimas gracias. A ti. Vale, hola. Te quejabas de que en Spotify y tal, el algoritmo de recomendación siempre te acababa llevando a música de los 80. Sí. Y yo me pregunto si es resuelto esto o si de alguna forma se puede meter algún algoritmo de recomendación, si ya lo incluye Navidrom o si se puede meter de alguna forma. Que yo sepa no se puede, tampoco he investigado mucho. Lo que sí que he visto, porque cuando salió el último recap de Spotify el año pasado dije, mierda, ya no tengo, no lo puedo compartir con los compañeros del trabajo. Entonces y yo con Navidrom podría hacer un recap y vi que sí puedes, porque puedes analizar los datos tiene estadísticas de consumo de qué canciones has escuchado, cuántas veces, podrías hacerte un recap. Y con lo mismo, entiendo que podrías hacerte, lo que pasa es que lo tienes que currar tú, igual ya hay alguien que lo ha hecho, es por fuera analizar esos datos, generarte una playlist de recomendación y lo que sí puedes hacer es meterle playlist. Entonces, me imagino que eso con un poco de trabajo se puede automatizar, pero a día de hoy no lo tengo resuelto. Ahora lo que hago es, si quiero un poco descubrir música, pues uso YouTube a ratos o los compañeros de curro los viernes siempre suelen compartir descubrimientos nuevos de música y yo digo, casi es mejor forma porque es una forma un poco más social de descubrir. Muchas veces en el algoritmo no sabes... El algoritmo realmente te sugiere lo que tú quieres escuchar o lo que ellos quieren que tú escuches. Ahí lo dejo. Hola, sí. Muchas gracias por la charla, Fede. Gracias a ti. Como melómano que soy, esto lo he soñado yo alguna vez de montar, así que es muy inspirador. Yo quería preguntarte a nivel de rendimiento, de performance, si has tenido problemas, sobre todo cuando accedías desde fuera para el tema del streaming, de escuchar la música, algún tipo de latencia o te ha ido bien desde el principio, porque sí que me ha pasado, yo tengo un Synology también y a veces se me queda un poquito atascado para ver las fotos con las aplicaciones propias, incluso nativas, y no sé si te ha pasado algo así o has tenido que resolver algo así. Pues curiosamente con DS Audio sí que me pasaba a veces, porque sí que estuve un tiempo utilizándolo. Con Navidrom no me ha pasado nunca todavía. Una vez se me cortó, estaba de viaje y se me cortó, pero yo creo que era por la propia conexión a Internet. Funciona bastante bien. O sea, con una conexión de fibra de 1 giga asimétrico y con el NAS, que en realidad tampoco está haciendo otra cosa, tienes potencia de sobra. De hecho, no lo he comentado, pero ahora mismo esto lo estoy utilizando yo solo, pero en la familia cualquiera podría tener su propia colección de música con la misma infraestructura. Simplemente creas un usuario, le das su carpeta para que suba su música y ya estaría. Y no, es que de rendimiento para temas fotos sí que probablemente rasque más, pero para música no da ningún problema.